Ahora vamos a ver la hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar, esto es una enfermedad autosómica dominante, o sea, que con que el paciente tenga uno de sus dos cromosomas mutados, paterno-materno, ya va a desarrollar la enfermedad. Entonces, el paciente puede ser heterocigoto o puede ser homocigoto para la enfermedad. Si es heterocigoto, es que solamente uno de sus dos cromosomas paterno-materno está mutado, pero el paciente va a desarrollar la enfermedad de todos modos. Si es homocigoto, es que el paciente tiene sus dos cromosomas paterno y materno mutados, y entonces obviamente también desarrolla la enfermedad, y de forma más severa. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Se va a dar o porque el paciente tenga un defecto del receptor de la LDL, o porque el paciente tenga mutación en la ApoB100. Entonces, rápidamente recordemos qué es el receptor de la LDL y la ApoB100. Entonces, aquí en la sangre tenemos lipoproteínas circulando. Las lipoproteínas son una capa de fosfolípido y adentro tenemos triglicéridos y colesterol y esteres de colesterol. Y hay una lipoproteína que es la VLDL, que tiene aquí la ApoB100. Y la VLDL finalmente se va a transformar en la LDL. La LDL ya solamente tiene una copia de la ApoB100. Entonces finalmente se transforma en la LDL. Y circula por la sangre. Y aquí tenemos el tejido periférico, que tiene receptores para la LDL. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene un defecto en el receptor de la LDL? Si tiene un defecto del receptor de la LDL, entonces las células, digamos, no captan o no reciben a la LDL. Y si no reciben a la LDL, entonces la LDL se queda aquí circulando en la sangre. Entonces aumenta la concentración de LDL en la sangre. Y ya en videos anteriores vimos que todo paciente, incluyendo un paciente normal, siempre genera radicales libres. Que es como por ejemplo el superóxido. Y los radicales libres lo que hacen es que le quitan hidrogeniones a cualquier cosa con la que se encuentren. Y una cosa a lo que los radicales libres le quitan los hidrógenos es a la VLDL. Entonces, aquí está la VLDL, esta es la ApoB100, y específicamente a la ApoB100 le van a quitar un hidrógeno. Y ahora esto no se llama LDL, ahora esto se llama LDL oxidada. Y la LDL oxidada se deposita aquí en la vasculatura. Entonces, el hecho de que hayamos tenido un aumento de la LDL, porque las células no la están pudiendo captar porque tienen un defecto de receptor, hace que más LDL esté circulando en la sangre, y entonces es más fácil que los radicales libres le quiten el hidrógeno a la ApoB100 de la LDL. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos más LDL oxidada, y la LDL oxidada se deposita en la vasculatura. Y en videos anteriores vimos que eso termina formando la placa de ateroma. La otra es que sea por una mutación de la ApoB100. Entonces, si tenemos una mutación de la ApoB100, si está mutada, ese es un receptor. El receptor que tenemos para el LDL es un receptor que lo que recibe o lo que reconoce es específicamente la ApoB100. Pero si tenemos una mutación en la ApoB100, entonces la ApoB100 ya no va a ser reconocida por su receptor, ya no es reconocida por el receptor. Y si no es reconocida por el receptor, entonces va a aumentar la concentración de LDL. Porque aquí el receptor está bien, pero si la ApoB100, que es lo que reconoce el receptor para incorporar a la LDL, si no funciona, entonces aumenta la LDL. Y entonces pasa lo mismo, si aumenta la LDL en la sangre, es más fácil que los radicales libres le quiten un hidrógeno a la LDL. Tenemos LDL oxidada, y la LDL oxidada se empieza a depositar en la vasculatura, y esto termina con la formación de la placa de ateroma. Entonces, esas son las etiologías: la mutación en la ApoB100,
o el efecto de receptor de la LDL. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el estudio de laboratorio? Vamos a tener un aumento de la LDL. Un aumento de la LDL. Ahora tenemos dos variantes, que es la tipo 1, la tipo A y la tipo B. Entonces, tenemos 4 tipos de hipercolesterolemia, digamos de dislipidemias. La hipercolesterolemia familiar es la dislipidemia tipo 2. Y de la dislipidemia tipo 2, o sea, de la hipercolesterolemia familiar, tenemos dos tipos, que es la tipo A y la tipo B. En la tipo A vamos a tener aumento de la LDL y pues aumento de lo que contiene la LDL, que es aumento de colesterol. Y en la tipo B vamos a tener aumento de la LDL, aumento del colesterol, pero también tenemos aumento de la VLDL. La VLDL es la lipoproteína precursora de la LDL. Entonces, estos son los dos tipos. Esto es lo que vamos a encontrar en estudios de laboratorio. Y ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Entonces, como es un paciente que está teniendo mucha LDL y la LDL se va a oxidar y eso termina formando la placa de ateroma, es un paciente que está muy predispuesto a tener enfermedad ateromatosa. O sea, el paciente puede tener angina estable. Si se llega a romper la placa, el paciente va a terminar con infarto. Entonces son pacientes que pueden tener infarto antes de los 20 años. Entonces hay muchas causas por las cuales los pacientes pueden tener infarto a edades muy tempranas, antes de los 20 años. Una es esta, que tengan la hipercolesterolemia familiar. Hay otras causas como es la homocisteinuria. Pero bueno, entonces los pacientes que son heterocigotos, sus niveles de colesterol son más o menos como de 300 miligramos por decilitro. Pero si es un homocigoto, tiene más de 700 miligramos por decilitro de colesterol, sabiendo que lo normal de colesterol es menor a 200. Estos pacientes pueden llegar a tener hasta 1600 de miligramos de colesterol por decilitro. Entonces, obviamente son pacientes que tienen mucho riesgo de tener placa ateroma y que se les rompa y que terminan formando un infarto, un evento coronario agudo. Entonces, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante. Tenemos heterocigotos, que es que tienen un cromosoma mutado pero desarrollan la enfermedad. Homocigotos, que es que tienen 2 cromosomas mutados y también desarrollan la enfermedad. Esto se va a dar por un defecto de la ApoB100 o un defecto de receptor de la LDL. Tenemos la tipo A, que es aumento de LDL y colesterol. La tipo B, que es aparte del aumento de LDL y de colesterol, es aumento de la VLDL. Y el cuadro clínico son pacientes que tienen enfermedad ateromatosa a edad muy temprana. Puede venir con infarto antes de los 20 años. Y pues obviamente vamos a tener los depósitos de colesterol clásico, que son los xantomas, principalmente en el tendón de Aquiles. Y también el colesterol se puede depositar alrededor del iris. Esto es, el paciente tiene lo que se llama el arco corneal. Arco corneal se ve color blanco. Aquí está el ojo del paciente. Digamos, aquí están las pestañas. Aquí está la pupila. Y vamos a poner el iris. El iris es lo que le da el color al ojo. Puede ser café, puede ser verde, puede ser azul. Entonces, ese es el iris. Y el arco corneal es tener aquí un anillo blanco. Y ese anillo blanco indica depósitos de colesterol. ¿Y por qué tenemos los depósitos de colesterol? Por el efecto de receptor de la LDL o el efecto de la ApoB100. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.